Los Estados Unidos, una nación que se enorgullecía de su abundancia, se enfrenta a una escasez alarmante, propio de países como Venezuela o Cuba. Pero esta crisis solo es un síntoma de una enfermedad económica terrible, tanto así que puede destruir la economía de Estados Unidos y arrastrar a todo el planeta a un caos económico mundial. Este video analiza tal situación. Los estantes de los supermercados, antes llenos de cartones de huevos, ahora están vacíos. Las restricciones en la compra de huevos se han vuelto comunes, limitando a los clientes a solo 2 cartones por persona. Pero ¿quién o qué es el culpable? Una tormenta perfecta de crisis, cada una agravando la otra, ha culminado en un aumento sin precedentes en los precios de los huevos. Factores como la gripe aviar, el aumento de los costos de producción, la subida del precio de las tierras y la inflación son los catalizadores de esta situación. Esto no se trata solo de un simple alimento básico para el desayuno que se vuelve más caro. Ciertamente los huevos son una fuente crucial de proteínas y nutrientes para muchas familias. Se trata de producción. Hay un elemento escondido que hace que los productos suban de precio poco a poco. Hay un elemento escondido que está matando la producción. Entonces, esta crisis no es más que una clara ilustración del fracaso del sistema económico mundial. Las peleas en los mercados solo por unos huevos, o las terribles guerras por solo unos metros cuadrados, solo es reflejo de las profundas desigualdades que plagan nuestra sociedad. Las familias de bajos ingresos son las más afectadas, obligadas a largos desplazamientos o luchando por acceder a alimentos básicos. Al igual que el resto del mundo, millones de estadounidenses luchan por poner comida en la mesa, a medida que el costo de vida se dispara. Las largas filas en los supermercados son un testimonio de la creciente necesidad. La crisis de los huevos es una llamada de atención, un duro recordatorio de que el acceso a alimentos asequibles y nutritivos no está garantizado en lo absoluto. La inseguridad económica es una realidad para muchos. Es hora de examinar los problemas sistémicos en juego para exigir un sistema económico más justo y sostenible para todos. Solo a través de la acción colectiva podemos asegurar un futuro donde nadie pase hambre ni carencias. En el corazón de la crisis de los huevos se encuentran actores visibles como invisibles. Un actor visible es la influenza aviar altamente patógena, o gripe aviar. Este devastador virus ha arrasado las granjas avícolas de todo el país, dejando un rastro de muerte y devastación a su paso. Millones de gallinas ponedoras han sido sacrificadas en un esfuerzo por contener el brote, diezmando el suministro de huevos de la nación. Las cifras son asombrosas. Solo en diciembre de 2024, más de 13 millones de gallinas se perdieron a causa del virus. El impacto de la gripe aviar es innegable. Sin embargo, ya hubieron otros brotes en el pasado, y aún más fuertes, más no se vio semejante desabastecimiento, lo que nos lleva a pensar que la crisis no se puede atribuir únicamente a este factor. Una mirada más cercana revela un sistema económico plagado de vulnerabilidades. Si bien la gripe aviar es un factor importante que contribuye a la crisis, no es el único ingrediente en esta receta para el desastre. Una confluencia de factores ha exacerbado la situación, creando una tormenta perfecta que ha paralizado la industria del huevo. Unos lo atribuyen a las políticas migratorias de Trump, que ocasiona la escasez continua de camioneros. También las malas condiciones laborales y los bajos salarios ha interrumpido la cadena de suministro, haciendo que sea más difícil y costoso transportar huevos desde las granjas hasta los supermercados. Otros culpan a las regulaciones estatales, aunque bien intencionadas, han agregado presión a los productores de huevos. Por ejemplo, la reciente ley de Colorado que exige huevos sin jaula ha aumentado los costos de producción, lo que contribuye a precios más altos. Pero detrás de estos actores visibles se encuentra una amenaza silenciosa, una amenaza aún más insidiosa, la especulación de las tierras. En todo el país se están comprando vastas extensiones de tierras agrícolas, las más caras, las más productivas, las más lindas, pero no para la producción de alimentos, sino para obtener ganancias rápidamente mediante la especulación. Los inversionistas, como Bill Gates o como la misma familia del presidente Trump, ansiosos por capitalizar el aumento del valor de la tierra, sin darse cuenta, están desplazando poco a poco a los agricultores y reduciendo la tierra disponible para el cultivo de alimentos también poco a poco.
Este frenesí especulativo tiene consecuencias nefastas para todo el sistema económico y puede ser capaz de destruir la economía mundial. A medida que poco a poco desaparecen las tierras de cultivo, en la misma medida también desaparece nuestra capacidad para producir alimentos, o simplemente se encarecen aún más, porque ¿qué opciones le quedan al agricultor? O vender la tierra al precio cada vez más alto, o producir y vender cada vez más caro para que valga la pena el no vender su tierra. El resultado es un sistema económico cada vez más vulnerable, incluso a las pequeñas crisis y las más leves interrupciones de suministros, como lo demuestra la actual crisis de los huevos. La escasez de huevos es un duro recordatorio de que la especulación de la tierra está matando la producción poco a poco, que es una amenaza real a nuestro suministro de alimentos y a toda la economía mundial. La tierra, este recurso natural vital, no puede seguir subiendo de precio infinitamente, y estas crisis son las señales de su inevitable derrumbe. Es hora de priorizar la producción de alimentos sobre las ganancias y proteger nuestras tierras agrícolas de las garras de la especulación. Por lo tanto, la crisis de los huevos no es solo un problema agrícola. Es un terrible reflejo del sistema económico mundial basado en la especulación de la tierra como un problema profundo, pero oculta a los ojos de nuestra sociedad. Está profundamente entrelazada con los desafíos socioeconómicos más amplios que afectan a la nación, como la desigualdad de ingresos y la falta de oportunidades laborales. La crisis de la vivienda, con sus alquileres altísimos e hipotecas inasequibles, es solo la otra cara de la misma moneda. Ha dejado a millones de estadounidenses luchando por mantener un techo sobre sus cabezas, enfrentando la constante amenaza de desalojo y humillaciones. A medida que los costos de la vivienda consumen una porción cada vez mayor de sus ingresos, las familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles. Los alimentos nutritivos, como los huevos y la propia vivienda, poco a poco se convierten en un lujo que muchos ya no pueden permitirse. Esto no solo afecta la salud física, sino también el bienestar emocional de las familias. Las familias se ven obligadas a reducir la calidad y cantidad de los alimentos que consumen, lo que puede tener consecuencias a largo plazo. El resultado es una nación donde las necesidades básicas están cada vez más fuera del alcance de la mitad de la población mundial. Esta mitad del mundo gasta más de la mitad de su sueldo en pagar los alquileres. Estas cifras son desalentadoras y, a menudo, ignoradas. ¿Acaso las actuales cifras no son lo suficientemente terribles para despertar nuestra conciencia colectiva? La mitad de los norteamericanos no tienen vivienda. Esta cifra debería ser suficiente para que todos reflexionemos sobre la crisis que estamos viviendo, pues es una cifra absurda que se repite a lo largo de todo el mundo. La falta de vivienda no es solo un problema de infraestructura, es un reflejo de la crisis económica y social que permea nuestra sociedad. Cada día, millones de familias se ven obligadas a vivir en la calle, en refugios temporales o en condiciones inadecuadas. La inseguridad habitacional afecta no solo a los adultos, mujeres solas, madres solteras, sino también a los niños, perpetuando un ciclo de pobreza que es difícil de romper. Debemos exigir políticas que prioricen el bienestar de las personas y no solo el crecimiento económico. La dignidad humana debe ser nuestra prioridad. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de normalizar la crisis y dejar a generaciones futuras atrapadas en un cruel ciclo de desesperanza y violencia. La crisis del huevo o la crisis de vivienda es un duro recordatorio de que no podemos abordar la estabilidad económica sin abordar la crisis de acceso a la tierra. Ambas crisis están interconectadas y requieren soluciones integrales. Ahora la eliminación de la especulación de la tierra. Aunque puede parecer un desafío complicado, existen soluciones efectivas que pueden implementarse de manera sencilla. Una de las estrategias más efectivas para combatir esta problemática es la implementación de un impuesto sobre los lotes baldíos. Este impuesto se aplicaría como si el terreno estuviera construido, lo que incentivaría a los propietarios a desarrollar sus propiedades en lugar de mantenerlas vacías con la esperanza de que su valor aumente. Y existen millones de lotes baldíos que hoy no pagan impuestos. De la misma manera, en las áreas rurales, se podría establecer un único impuesto basado en la capacidad productiva de la tierra, y no en cómo está produciendo. Este enfoque no solo fomentaría un uso más eficiente de los recursos, sino que también garantizaría que los propietarios contribuyan de manera justa al desarrollo de sus comunidades, independientemente de cómo se produzca.
En conclusión, la eliminación de la especulación de la tierra no es una tarea imposible. Con medidas como la imposición de impuestos sobre lotes baldíos y un sistema de tributación basado en la capacidad productiva, podemos crear un entorno más equitativo y sostenible. Sección 6. Desempleo. Bolsillos vacíos, platos vacíos. El espectro del desempleo se cierne sobre la crisis de los huevos. Millones de estadounidenses están sin trabajo o atrapados en trabajos con salarios bajos que apenas cubren el costo de vida. Sin un ingreso estable, poner comida en la mesa se convierte en un desafío insuperable. La falta de oportunidades económicas mediante la negación al uso de la tierra perpetúa un círculo vicioso de pobreza e inseguridad económica. Cuando las personas no pueden pagar las necesidades básicas como los huevos o la vivienda, esto socava su salud y bienestar, lo que dificulta aún más encontrar y mantener un empleo. Abordar la crisis del huevo es abordar la crisis de vivienda, pero básicamente requiere abordar las causas fundamentales de la crisis económica mundial. La crisis del huevo en Estados Unidos y la crisis de vivienda son reflejos del fracaso de un sistema económico basado en la especulación de la tierra. Estas situaciones nos muestran la insostenibilidad de nuestro modelo actual y nos alertan sobre un posible colapso inminente. Sección 7. Ahogándose en deudas. El peso aplastante de la desigualdad. La crisis de los huevos se ve agravada por el peso aplastante de la deuda que agobia a millones de estadounidenses. Los préstamos hipotecarios, las facturas médicas y las deudas de tarjetas de crédito han alcanzado niveles asombrosos, dejando a muchos luchando por llegar a fin de mes. La presión financiera no solo afecta a las familias, sino que también tiene un impacto en la salud mental y el bienestar general. Esta crisis de la deuda es la consecuencia de una sociedad profundamente desigual donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se quedan solos. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo cuando las personas se están ahogando en deudas, se sienten atrapadas sin salida, les queda poco para lo esencial como la comida, y la inseguridad alimentaria se convierte en una realidad diaria para muchos, lo que agrava aún más la escasez de huevos. La falta de acceso a alimentos básicos es un reflejo de problemas más profundos en nuestra economía. No podemos abordar la crisis de los huevos sin abordar la crisis de la deuda. Las protestas y los movimientos sociales están llamando la atención sobre estas cuestiones. Necesitamos políticas que brinden alivio de la deuda, que apoyen a las familias trabajadoras y que promuevan la justicia económica, hagan que la educación y la atención médica sean más asequibles y accesibles para todos, y creen una sociedad más equitativa donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Solo entonces podremos superar el peso aplastante de la desigualdad. Sección 8. Inacción del gobierno. Una amenaza web existencial. Ante esta crisis multifacética, la respuesta del gobierno ha sido terriblemente inadecuada. En lugar de abordar los problemas sistémicos en juego, los legisladores han ofrecido trivialidades y soluciones superficiales. La falta de urgencia es asombrosa. Este fenómeno no es solo un problema de oferta y demanda, sino que también está vinculado a la especulación en el mercado agrícola. Los productores, enfrentados a costos crecientes de la tierra y a la presión de los precios de los insumos, han tenido que ajustar su producción, lo que ha llevado a una escasez que afecta a los consumidores. Por otro lado, la crisis de vivienda en Estados Unidos es igualmente alarmante. La falta de viviendas asequibles ha llevado a un aumento en la desigualdad social y económica. La especulación inmobiliaria ha inflado los precios de las propiedades, haciendo que muchas familias no puedan acceder a un hogar digno. Este fenómeno no solo afecta a los individuos, sino que también tiene repercusiones en la estabilidad económica del país, con repercusión global. Ambas crisis son manifestaciones de un sistema que prioriza la especulación sobre el bienestar de la población. La búsqueda de ganancias rápidas ha llevado a decisiones que comprometen la seguridad alimentaria y la vivienda de millones de estadounidenses. Este modelo económico, que se basa en la explotación de recursos y en la acumulación de riqueza, es insostenible a largo plazo. La crisis de los huevos es una llamada de atención. El sistema se está derrumbando. Es hora de que nuestros líderes dejen de priorizar los intereses de los ricos y poderosos y comiencen a trabajar para las personas que se supone que representan. Sección 9. Reclamando un nuevo modelo económico. Un llamado a la acción.
La crisis de los huevos es una dura advertencia sobre el colapso de nuestro sistema económico mundial y la urgente necesidad de cambio. No podemos continuar por el mismo camino de consolidación corporativa, especulación de tierras e inacción del gobierno. Es hora de abolir la especulación de la tierra y construir un futuro más justo y sostenible para todos. Necesitamos apoyar a nuestros agricultores locales, necesitamos proteger nuestras tierras agrícolas y priorizar la producción de alimentos sobre las ganancias. Necesitamos exigir políticas que aborden las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad. La crisis de los huevos es un desafío, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para unirnos y exigir la abolición de la especulación de la tierra. Es hora de diseñar un mejor sistema económico justo y sostenible, una mejor economía y un mejor futuro para todos. Es fundamental que todos participemos en este proceso. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video para que más personas conozcan estas soluciones. Hasta la próxima.